Señores estudiantes, tengan ustedes un cordial saludo. Vamos a desarrollar un ejemplo de herencia utilizando la jerarquía de clases. Entonces, dicho esto, vamos a crear un programa en Python a partir del esquema general que se muestra a continuación. Y a partir de ese esquema que se denomina jerarquía de clases, vamos a resolver lo que nos pide el enunciado. Entonces decimos que jerarquía de clases nos están diciendo que en los seres vivos o en los seres vivos tenemos un animal. Ese animal es un mamífero, ese mamífero es un cuadrúpedo, ese cuadrúpedo es un perro, ese perro es un fox terrier y ese fox terrier o ese perro tiene por nombre Zeus, o sea, esa mascota toma ese nombre. Y entonces nos dicen que debemos hacer un programa en Python pues que me muestre exactamente esa situación con relación a esa jerarquía de clases. Entonces lo primero que yo debo hacer es hacer mi esquema de tal manera que yo lo haga entendible. Aquí me están entregando, digamos, las clases o la clase padre, que en este caso es ser vivo, y las subclases que se generan a partir de ese ser vivo, como animal, mamífero, cuadrúpedo, perro, fox terrier, Zeus. Entonces, como me están pidiendo eso, yo debo hacer un esquema. Aquí entonces el esquema yo lo jerarquizo de la siguiente forma. Entonces, ser vivo, animal, mamífero, cuadrúpedo, perro, fox terrier y Zeus. De esa manera entonces yo estoy entendiendo exactamente la información como me la están dando. Entonces la traduzco a un esquema que sea entendible y que yo la pueda manejar. Y luego el programa me tiene que mostrar al final por pantalla o por consola pues esas clases, esa clase padre y esas subclases que se generan a partir del concepto de herencia. Ser vivo es la clase base, o sea, es la principal. Animal se hereda del ser vivo, mamífero se hereda de animal, cuadrúpedo se hereda de mamífero, perro se hereda de cuadrúpedo, fox terrier se hereda de perro. Zeus es la clase más específica en este caso particular, que es el nombre de la mascota. Y ahora, yo como interpreto ese asunto en mi esquema general o en mi jerarquía de clases. Entonces, ser vivo es el que está aquí en la parte superior. Ese ser vivo es la clase base, o sea, es la más importante, por eso se llama clase base. Y luego a partir de ser vivo, entonces generamos las herencias. Entonces, ser vivo me va a generar animal, animal me va a generar mamífero, mamífero me va a generar cuadrúpedo, cuadrúpedo me genera perro, perro me va a generar fox terrier y fox terrier me va a generar Zeus. Dicho de otra forma, si ser vivo es la clase de base, la superior, entonces animal hereda de ser vivo, es decir, se deriva, eso quiere decir se deriva de ser vivo, entonces animal se deriva de ser vivo, mamífero se hereda de animal, cuadrúpedo se hereda de mamífero, perro se hereda de cuadrúpedo, fox terrier se hereda de perro y Zeus se hereda de fox terrier. Y esa es la interpretación exactamente de esta información contenida en este enunciado. Ahora vamos a mirar qué es lo que ocurre con Python. Entonces vamos a mirar ya el programa propiamente dicho en Python. Entonces en Python definimos nuestro programa de la siguiente manera. Entonces, lo primero que hacemos es definir la clase base, que en este caso se llama ser vivo. Entonces, clase, que en este caso la clase base es la principal o es la clase padre. Clase ser vivo. Luego entonces definimos el método constructor que recibe nombre por defecto ser vivo. Guarda el nombre en la instancia self nombre, es decir, aquí en esta parte del código. Luego definimos el string, el método que devuelve el texto a imprimir el objeto, es decir, aquí
al final me debe mostrar por pantalla pues ese objeto que me lo está definiendo el string. Retoma la cadena y al retomar la cadena, por eso aquí retoma, return significa retomar la cadena, entonces en ese momento me muestra por la pantalla así ese nombre. Luego declaramos animal que hereda de ser vivo, es decir, es una subclase ser vivo. Declara la subclase se llama ser vivo y la clase se va a llamar animal, pero ya sabemos que animal se deriva de ser vivo. El constructor de animal con nombre por defecto animal llama el constructor de la clase padre ser vivo con super, el paréntesis por la sintaxis para iniciar. Luego entonces vamos a mamífero, subclase mamífero, constructor con nombre por defecto mamífero, pasa el nombre hacia arriba en la jerarquía animal y ser vivo. Luego vamos entonces a declarar cuadrúpedo que hereda de mamífero en esta parte del código, constructor con nombre por defecto cuadrúpedo y llama al constructor del padre mamífero con super. Luego entonces declaramos perro que hereda de cuadrúpedo aquí en esta parte del código. Entonces constructor con nombre por defecto perro llama al constructor del padre cuadrúpedo con super y respetando la respectiva sintaxis. Y luego entonces vamos a declarar Zeus que hereda de Fox Terrier, un individuo específico. Este nombre es específico porque Zeus es el nombre de la mascota. Constructor con nombre por defecto Zeus llama constructor del padre Fox Terrier con super y pues la sintaxis de ese código de Python que va con su respectivo paréntesis. Creamos una instancia de ser vivo con el nombre por defecto, entonces creamos una instancia de animal, creamos una instancia de mamífero, esto lo tenemos aquí en esta parte con los objetos. Creamos una instancia de cuadrúpedo, creamos una instancia de perro, creamos una instancia de Fox Terrier, creamos una instancia de Zeus. Entonces ser vivo igual a ser vivo y con su paréntesis, animal igual animal con su respectivo paréntesis, mamífero igual mamífero con su respectivo paréntesis, cuadrúpedo igual cuadrúpedo con su respectivo paréntesis, perro igual perro con su respectivo paréntesis, sintaxis, Fox Terrier igual Fox Terrier, paréntesis, Zeus igual Zeus, paréntesis. Observen que hay una diferencia aquí por efectos de la sintaxis, y es que la segunda parte va en mayúscula, la primera letra, y lo que está antes del paréntesis va en mayúscula. Ese es parte de la forma como debemos trabajar en herencia cuando estamos definiendo o creando los objetos. Y finalmente, cuando le tenemos que decir a Python que me debe mostrar por pantalla o por consola, pues los elementos de la herencia que estamos trabajando. Entonces tenemos que mostrar cada objeto: print ser vivo, print animal, print mamífero, print cuadrúpedo, print perro, print Fox Terrier, print Zeus. Y al ejecutar el código, pues entonces ya miramos que me muestra exactamente eso que yo acabo de decir aquí en el código que haga. Entonces print ser vivo, aquí tenemos print ser vivo. Print animal, aquí tenemos animal. Print mamífero, print cuadrúpedo, print perro, print Fox Terrier, print Zeus, y ahí es lo que me está mostrando. Entonces, de esa manera, digamos, este ejercicio de herencia debe ser desarrollado con su respectiva programación y sus correspondientes elementos. Entonces, recordamos aquí rápidamente cosas importantes. Entonces, la clase base pues es la de ser vivo, y esto lo vemos aquí desde el enunciado en la jerarquía de clases. Ser vivo es la clase de base, digamos, superior, o la clase de base padre. Toma distintos nombres, pero generalmente se le llama clase padre o la clase base. Y ese esquema, digamos, que me dan inicialmente en el enunciado, yo lo debo pasar a un lenguaje y a un esquema
en Python que sea fácilmente entendible. Por esa razón no lo dejamos acá horizontal como está en el enunciado, sino que lo pasamos de esta forma. Y todos los ejercicios de herencia siempre se deben trabajar de esta forma, jerarquizando y para saber cuál clase se deriva de cuál o cómo es el flujo de la herencia entre clases o entre clase y subclase. Entonces tenemos que siempre dibujar o trazar este esquema para podernos orientar de cómo es esa jerarquización o esa jerarquía en términos del concepto de herencia y jerarquía de clases. Dentro del código entonces tenemos exactamente que el código debe ser desarrollado de acuerdo a esa clase padre, en este caso ser vivo, y luego de ser vivo pasamos a animal, que sería la subclase de ser vivo. Ser vivo es la clase padre, pero a partir de esa clase padre o de esa clase base, entonces se genera la subclase animal. De la subclase animal se genera mamífero. Después de mamífero se hereda cuadrúpedo, de cuadrúpedo se hereda perro, y de perro fox terrier, y después de fox terrier pues Zeus, que es el nombre de esa clase final. De esta manera entonces este tipo de ejercicios necesariamente siempre deben pasar por un esquema de interpretación